Muchísimas gracias, buenos días. Saludo con mucho gusto a los señores obispos, a los presbíteros, a los religiosos y a los laicos, en fin, a todas las personas que entregan su vida de diferentes maneras en los ámbitos de la educación y la cultura. Expreso mi gratitud a Monseñor Alfonso Cortés, arzobispo emérito de León y responsable de esta dimensión, por haberme convocado a este encuentro. Y saludo de manera particular al presbítero Eduardo Corral Merino, que conduce con dedicación este esfuerzo de discernimiento y esperanza. Magnífica Humanitas comienza recordándonos la responsabilidad que está confiada en nuestras manos. Cada generación recibe como herencia la tarea de dar forma a su propio tiempo, haciendo madurar la historia como un lugar de dignidad, justicia y fraternidad. Hacernos responsables de la historia conlleva un discernimiento compartido sobre los signos de los tiempos y sobre las raíces de las transformaciones que vivimos. Un verdadero cambio de época, expresión que entre nosotros resuena desde Aparecida. Es por ello que el desafío de la ratio técnica ha requerido una directa intervención por parte del magisterio para iluminar con la luz del Evangelio tan ardua cuestión. Dentro de este discernimiento quisiera detenerme con una clave que me toca de cerca. El puente que Magnifica Humanitas tiende entre la vida contemplativa, la interioridad, el silencio, la capacidad de discernir y la cuestión educativa. En el tiempo, la inteligencia artificial, custodiar a la persona humana, pasa en buena medida por custodiar su mundo interior, que es también el corazón de toda educación verdadera. Papa León XIV describe con lucidez una cultura de la inmediatez y la sobreestimulación que alimenta el cansancio y la apatía ante el esfuerzo que supone buscar la verdad. Su efecto más hondo no es la ignorancia, sino una nueva forma de deshumanización. Personas que saben muchas cosas, pero que rechazan las posibilidades de conocer la realidad y de adecuar a ella el intelecto. De allí que se pierde el horizonte de sentido y la capacidad de plantear preguntas. Donde el flujo incesante de información se sustituye a la búsqueda natural de la verdad, expresa en el ejercicio de la investigación, la reflexión y el discernimiento, se multiplican los conocimientos fragmentarios y se debilita el pensamiento crítico y creativo. Frente a esto, la encíclica propone una expresión tan bella como exigente, una verdadera higiene de la atención, hecha de ritmos que incluyan silencio, estudio reflexivo, lectura y análisis ponderado. Sin ellos, advierte la encíclica, la libertad interior puede verse comprometida. Aquí está el puente. El silencio no es vacío, sino condición del discernimiento. Por eso la encíclica recuerda que la inteligencia artificial, por veloz que sea, no habita el horizonte afectivo, relacional y espiritual en el que el ser humano se vuelve sabio. Puede calcular, pero no contempla. La interioridad cristiana tiene un nombre antiguo a esa inquietud que ninguna pantalla sacia. Con San Agustín, nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. De esta raíz contemplativa brota una pedagogía. Educar en el tiempo de la inteligencia artificial, dice la encíclica, es también educar para decidir cuándo y para qué no utilizarla. Porque la rapidez con que se obtiene una respuesta puede apagar el deseo de preguntar, que solo da fruto con el tiempo. La encíclica evoca a Platón. Las cosas más profundas
se aprenden tras mucho esfuerzo y diálogo hasta que salte la chispa de la comprensión. De ahí su tesis más clara. La escuela no está llamada a seguir la velocidad del mundo digital, sino a ofrecer aquello que lo digital por sí solo no puede dar. Conocimientos en tiempos humanos, donde cada persona tiene su tiempo que se une al tiempo de otros y se convierte en tiempo compartido para aprender. Y además del tiempo, sin duda, las relaciones fiables. Todo esto ayudando al alumno a ampliar la razón y restituyéndole su horizonte natural, rehabilitándolo así como persona con hábitos y distinciones capaz de entender las distinciones últimas y los principios primeros. Educar entonces es mucho. Educar en la sobriedad y en el sentido del límite, en la libertad y en la responsabilidad, y en el sentido de la trascendencia. Lo decisivo es que la encíclica no trata estos temas por separados. Al final del texto, Papa León XIV entrega un itinerario de vida cristiana sobrio y exigente para vivir el cambio de época, y lo describe como un camino que nace de la contemplación del designio de Dios. Y entre los pasos concretos de este itinerario coloca uno que nos toca de cerca. Invirtamos en la educación, que empieza por nosotros mismos, acompañando niños y jóvenes a elegir lo que hace crecer la libertad interior como una forma concreta de caridad. Contemplar y educar son, en Magnificat Humanitas, dos momentos de un mismo gesto: cuidar lo humano. Conviene subrayar que esta interioridad no es huida del mundo. La encíclica recuerda que la cultura y el arte, cuando son auténticos, custodian la chispa e impiden la normalización del mal. Algo que he podido experimentar en mi propio servicio, en ese cruce entre la fe, la filosofía y el arte. El silencio, el discernimiento y la educación no nos alejan de la historia, nos hacen capaces de construirla. Es la diferencia tan clara en Papa León XIV entre levantar una nueva torre de Babel, el saber acumulado sin sabiduría, el poder sin corazón, y edificar la ciudad donde Dios y la humanidad habiten juntos. La propuesta del Papa es reconstruir la ciudad humana sin negar la técnica, pero bajo la mirada de Dios. En el tiempo de la inteligencia artificial, formar personas capaces de silencio, de atención y de discernimiento. Es quizás la manera más concreta de permanecer humanos. Muchas gracias. Agradezco mucho la pregunta, la oportunidad. Por lo que respecta a mi experiencia, creo que el arte sea, bueno, las artes en general, ¿no? En particular yo trabajo más con la música, pero eso no excluye la experiencia que he tenido con la pintura y con otro tipo de artes. Y creo que sean las artes una puerta que abre, que deja ser más humanos. Propio porque es una puerta que deja, que nos adentra en la trascendencia misma del físico. Es muy enriquecedor como ver
cómo experimenta el ser humano, su trascendencia física y sus capacidades que no siempre tiene presentes. Eso hace sí que a través del arte el ser humano experimente ese gozo, la calma, otras virtudes alrededor y pueda concentrarse y trascender. Por lo que respecta en el campo educativo, yo creo que América Latina en este punto es muy fuerte. Respecto también a otros continentes, al menos por mi experiencia, he visto que la educación pasa a través de una expresión artística muy, muy fuerte que permite, por ejemplo, a los niños, a niños y jóvenes de poder expresarse. Y esta es una riqueza que no se encuentra en todos los países y que se puede ver ya en modo mm, fenomenológico, ¿no? O sea, se puede experimentar como la aplicación de las ciencias y el conjugarlo con las artes hace sí que se refuercen los conocimientos. Yo recuerdo todavía muchas clases gracias a la aplicación que ha habido o el poder conjugar eh, la cuestión teórica con la cuestión práctica. Entonces creo que sea un punto saliente y creo que es enriquecedor por lo que respecta a la educación en América Latina. La esperanza con la que hoy me quedo es cada vez más clara. Ser mejores humanos es posible, es necesario y sobre todo es la tarea y la responsabilidad que tenemos.